Aquí al lado de tu pastora hay 4 sillas. Te puedes sentar también. Aprovecha para reacomodarte. Dile, abróchate el cinturón porque va a estar buena la palabra. Dile, te ves bien guapo, pero a ver si no te despeinas ahorita. Gloria a Dios. Iglesia, somos una iglesia hermosa que nació en el corazón de Dios y que creemos que Dios tiene muchos propósitos para nosotros. Amén. Creo que no me escucharon. Si estás en la parte de atrás, aquí adelante hay 4 sillas, allá adelante hay otras 2. Pásate, no tengas miedo, no tengas pena. Estás en tu casa, ¿sí? Fermín, pásate para acá, hijo. Acá hay 4 sillas, por favor. ¿Cuántos vienen con la expectativa de lo que Dios va a hacer hoy? Amén. Ay, Dios mío, el día viernes nuestra amada pastora soltó una palabra que realmente impactó mi vida, mi corazón, y yo la recibí. Y yo creo que hoy también Dios tiene algo especial para nosotros. Amén. Yo quiero que tú me acompañes en la escritura desde el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 37. Amén. Es un versículo muy pequeño, pero creo que es muy poderoso. Y yo quiero que tú comprendas. Necesito que me ayuden hoy y que me griten un amén cada vez que aparezcan los textos en la pantalla. ¿Ya está ahí? Gloria a Dios. Léelo conmigo, por favor. La palabra se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A la de 3. 1, 2, 3. Porque no hay nada imposible para Dios. Una vez más. Porque no hay nada imposible para Dios. Padre, creemos en tu palabra. Creemos, Señor, que tú tienes un propósito con nosotros. Creemos que tú, Señor, harás tu obra en nosotros. Creemos, Señor, que tú harás tu obra en cada uno de los que estamos aquí. Señor, en cada uno incluso que nos ven a través de las redes sociales. Señor, que ahí donde están van a ver tu gloria, Señor, y que van a sentir la necesidad de regresar a casa, de estar sentados en una silla en la iglesia. Padre, te pido que tú manifiestes tu gloria y tu poder. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso a Dios, iglesia. Toma tu lugar unos momentos. ¿Cuántos creen que no hay absolutamente nada imposible para Dios? ¿Cuántos caminan en la palabra creyendo que no hay nada imposible para Dios? Porque hay una diferencia cuando tú buscas un lugar para venir y sentirte bien. Venir a curar las penas, a curar las crudas morales. Pero hay una diferencia cuando nosotros venimos a una casa creyendo que Dios va a hacer un milagro, creyendo que Dios va a hacer algo sobrenatural en nuestra vida. ¿Están aquí? Y nosotros no somos una iglesia donde venimos a darnos golpes de pecho, a decir la regué ayer, hoy Dios me perdona. Sí, podemos tener errores, sí, pero no podemos seguir cayendo en los mismos errores. ¿Están de acuerdo conmigo? Somos una iglesia ordenada, una iglesia que camina bajo un orden, una iglesia disciplinada, una iglesia que cree que Dios es un Dios santo, que habita en la santidad. Somos una iglesia que cree absolutamente cada una de las palabras que están escritas en la Biblia. ¿Están aquí? Somos una iglesia que cree que podemos provocar la gloria de Dios todos los días, no nada más el día domingo, porque nuestro Dios no es un Dios nada más del día domingo. ¿Están aquí? Nuestro Dios es un Dios que es el mismo todos los días. Es el mismo el lunes, es el mismo el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el problema muchas veces es que hay una iglesia que solamente quiere adorar a Dios los días domingos. ¿Están aquí? Yo entiendo que hay muchas ocupaciones en nuestra vida, tenemos que atender trabajo, tenemos que atender asuntos, pero Dios no es un Dios solamente de domingo. Y tú tienes que entender que para que nosotros veamos la gloria de Dios,
tenemos que esforzarnos cada día más. Ahora, tú tienes que entender que tu pastor es un pastor que habla muy directo. ¿Cuántos conocen a su pastor? ¿Cuántos saben que su pastor les va a decir rojo, rojo, verde, verde, amarillo, amarillo? No te va a decir, bueno, solamente por hoy lo que es rojo se va a convertir en verde. Hoy no vamos a darle importancia a los colores. Hoy no vamos a darle importancia a lo que la Biblia dice. Yo no soy ese tipo de pastor. Soy el tipo de pastor que te va a decir, Fermín, tienes que arreglar las cosas porque así no van a funcionar las cosas que tú estás orando. Soy el tipo de pastor, Itzel, que te va a decir, hija, tienes que tomar un descanso, tienes que mirar atrás y empezar a arreglar todo lo que tiene que estar arreglado. Soy el tipo de pastor que te va a decir las cosas tal y como están escritas, no en mi mente, no en un libro escrito por un buen escritor inspirado. Soy el tipo de hombre que te va a hablar lo que está escrito en la Biblia. Ahora, cuando nosotros, hijos, ¿me pueden atender por favor en la parte de atrás, ayudar a los hermanos a que se sienten? Por favor, tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. Es un Dios que siempre va a hacer las cosas como Él las tiene planeadas, como Él las tiene escritas. Ahora, el tipo de pastor que soy me obliga a mí a hablarte de una manera que a veces no nos va a gustar. No nos va a gustar que nos diga que tienes que llegar a las 8 de la mañana a orar. No nos va a gustar que te diga que te tienes que esforzar por estar el viernes en el culto de general, porque ni siquiera ya es un viernes de oración. Soy el tipo de pastor que te va a decir, tienes que estar siempre, basado en que tú quieres ver algo más de parte de Dios. ¿Están aquí? ¿Quién quiere ver algo más de parte de Dios? Ahora, ser un cristiano de ocasión no nos va a llevar a ver la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Están aquí? Ser un cristiano de ocasión no nos va a llevar a nosotros a ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros hablamos de Dios, ¿qué es lo que hablamos? Hablamos de un Dios que sana, que restaura, un Dios que da, que provee, un Dios que mueve montañas. ¿Están aquí? ¿Cuántos han dicho? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a esa montaña, muévete de aquí para allá, y esa montaña se moverá? Se moverá, se moverá. Hasta lo cantamos, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos con nuestra familia de un Dios que te va a hacer el milagro, que va a restaurar tu matrimonio, que va a restaurar tus hijos, que va a restaurar tu familia. Hablamos de Dios de esta manera. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta manera, estamos expresando que Dios es un Dios sobrenatural, que un Dios que lo que parece imposible, Él lo hace posible. ¿Están aquí? Cuando hablamos de nuestro Dios, no hablamos de un Dios común, hablamos de ese Dios que está por sobre todas las cosas. Está sobre nuestro trabajo, está sobre nuestro matrimonio, está sobre nuestra familia, está sobre nuestros hijos, está sobre nuestros padres. Ese es el Dios el cual tú hablas todos los días. ¿Estás aquí? Pero ¿por qué cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de un Dios sobrenatural, pero cuando se trata de honrar a Dios, no hacemos lo que tenemos que hacer para Dios? ¿Están aquí? Ayer predicaba en Zimapán, Hidalgo, y les decía que en la iglesia muchas veces hay más ayes que amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, porque el pastor suelta muchas curvas, hablando como si fuera de béisbol, ¿no? Y de repente la agarramos y decimos amén, pero ay, ay. ¿Sí? Entonces, muchas veces hablamos de Dios como un Dios sobrenatural, pero no hacemos nada para provocar la sobrenaturalidad de Dios. Ahora, tú tienes que entender que lo único que va a provocar lo sobrenatural de Dios en nuestra vida es
nuestra fe, pero también la palabra. Repite conmigo: mi fe unido a la palabra van a provocar lo sobrenatural de Dios en mi vida. Ahora, ¿por qué hablo de la fe? Porque cuando tú tienes fe, dejas todo lo que hay en el mundo a un lado. Cuando tú tienes fe, entiendes que la palabra es, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Mencionaba: sed santos porque yo soy santo. Yo habito, no habito en lo inmundo, habito en la santidad. ¿Están aquí? Ahora, cuando tú tienes fe, recibes la palabra, pero no estamos poniendo en práctica la palabra, porque no estamos viviendo en esa santidad. Ahora, la santidad no solamente se resume en solamente guardarnos para Dios y decir: es que no estoy adulterando, es que no estoy fornicando, es que no estoy tomando. No solamente se resume en eso, porque la Biblia nos habla y nos dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, vamos, ayúdenme a predicar, le es pecado. Entonces, si tú sabes que te conviene estar en la casa de Dios y no estás, ¿en qué se convierte? ¿En qué? ¿Me ayudan a predicar, por favor? ¿Se convierte en? Ahora, tenemos que entender que Dios nos da la fortaleza, su Espíritu nos fortalece para hacer las cosas de una manera diferente. Y yo estoy seguro que Dios va a levantar una iglesia que camina de una manera diferente. Yo quiero que toques respetuosamente a la persona que tienes al lado en su hombro y dile: tienes que ser diferente. John, tienes que ser diferente. Jorge, tienes que ser diferente. Bebé, tienes que ser diferente. Pastor Demetrio, tienes que ser diferente. ¿Están aquí? Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos que ser diferentes, Dios nos revela las cosas de una manera diferente. ¿Están aquí? Y empezamos a hacer las cosas diferentes. Comienzas a ser el cristiano diferente, el cristiano que desea estar mejor en la casa que en el baile de cuisillos que hubo anoche aquí afuera. Ay, Dios mío, pastor, ¿cómo sabe? No me dejan dormir esos pecadores. ¿Prefieres estar en la casa del Señor a las 8 de la mañana orando y buscando la gloria de Dios? Porque la gloria de Dios es real. Vamos, dile al que está a tu lado: la gloria de Dios es real. Vamos, tócalo y dile: despierta, porque la gloria de Dios es real. Vamos, dile: prepárate, porque vas a ver la gloria de Dios. Vamos, dile: prepárate, porque vas a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es real. La gloria de Dios es real. La gloria de Dios es real. La salvación de Dios es real. La provisión de Dios es real. El amor de Dios es real. Todo lo que la Biblia dice es real. ¿Alguien lo cree? Pero para ver la gloria de Dios tenemos que saber provocar la gloria de Dios. Repite conmigo: número 1, necesitamos creer. Porque creemos algunas cosas, pero otras no, hija. Llama. No podemos creer algunas cosas y las otras no. Mi amada esposa compartía. ¿Alguien sabe de qué habló la pastora el día viernes? A ver, díganme, ¿de qué habló la pastora el día viernes? Habló sobre los panes y los peces. ¿Están aquí? Esto es algo increíble. O sea, mira, si yo lo veo en una película de Avengers, digo, es ciencia ficción.
¿Sí o no? Si yo lo veo en una película de acción, es ciencia ficción. ¿Sí o no? Si lo veo en una serie secular, yo digo, es ciencia ficción. Pero cuando yo lo leo en la Biblia, yo digo, wow, esto es real. Cuando yo lo veo, lo leo en la Biblia y lo escucho de la Biblia, yo digo, wow, esto es real. Pero hay un problema. Díganme, ¿cuál problema, pastor? Otra vez, pregúntenme, ¿cuál es el problema? Que solamente creemos dentro de las cuatro paredes. Solamente creemos dentro de las cuatro paredes. ¿Están aquí? Y Dios no es un Dios de cuatro paredes. Dios no es un Dios de cuatro paredes. Ayer predicaba yo en una campaña a las 10 de la mañana. Solamente estaban cerca de 10 o 15 miembros de la iglesia. No llegó ni un invitado. Pero yo le dije a la pastora, ¿sabe qué? No deje de hacerlo. Nosotros hemos ido a predicar aquí al centro de Capultitlán. ¿Quién estuvo en la última campaña? Llegamos pocos de la iglesia y no se sentó nadie en la silla. ¿Pero qué pasó? Los de la iglesia católica tuvieron un receso y se sentaron a escuchar el mensaje que Dios tenía para Capultitlán. Entonces, ¿Dios es un Dios de cuatro paredes? No. ¿Dios es un Dios sobrenatural? Sí. Ahora, ¿Dios es un Dios sobrenatural dentro de la iglesia nada más? Dios es un Dios sobrenatural dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El único problema, ya se los dije, es que creemos solamente cuando estamos dentro de la iglesia. Ahora, estoy en la introducción del mensaje solamente. ¿Quién tiene prisa? Ay, mi madre. Ok. Yo quiero que tú comprendas que Dios tiene tantas cosas para nosotros, que yo voy a ver la manifestación de la gloria de Dios en la multiplicación de absolutamente todo lo que hay en mi casa. ¿Están aquí? A mí el mensaje de mi amada esposa aumentó mi fe y yo dije, amor, vamos a seguir sobre esta misma línea predicando la sobrenaturalidad de Dios. ¿Están aquí? Pero no solamente es que Dios haga lo sobrenatural en multiplicando panes y peces, porque lo sobrenatural de Dios va más allá. ¿Sí? Todo el mundo piensa que el milagro solamente va a suceder en la iglesia. Sí, puede ser posible, porque aquí nos unimos y hay una atmósfera de fe, porque todos creemos en el mismo Dios. Pero también eso implica que no puedes dejar de buscar a Dios también en lo íntimo. ¿Están aquí? ¿Están aquí conmigo? Ahora, yo quiero que tú comprendas lo siguiente. Dios quiere hacer las cosas de una manera poderosa en nuestras vidas, y Dios ha estado tratando con nosotros y hemos visto cómo Dios ha obrado de una manera muy hermosa en la iglesia Monte Ararat. Dios siempre ha estado con nosotros cuando nosotros lo buscamos, ¿sí o no? Ay, Dios mío, yo creo que sí ha estado con nosotros. Hemos visto a un Dios sobrenatural, hemos visto destellos de la gloria de Dios, pero yo creo que ha llegado el momento en el cual nosotros dejemos de ver solamente destellos y comencemos a caminar en la grandeza de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Que nosotros veamos milagros todos los días de nuestra vida, que nosotros entendamos que Dios tiene un milagro para nosotros cada mañana, que Dios tiene algo que hacer en nosotros. Aún cuando nosotros sentamos que no tenemos fuerzas, yo creo que va a venir Dios y va a hacer algo sobrenatural en nuestra vida. Aún cuando nosotros no tengamos nada o tengamos poco, va a venir Dios y lo va a multiplicar. ¿Alguien lo cree? Yo creo que Dios tiene un propósito sobrenatural con nosotros. ¿Estás aquí? Ahora, nosotros tenemos que ver más allá. ¿Por qué la Biblia habla de tantos hombres de Dios? Y habla de los hombres de Dios no solamente implicando que ve nada más
la perfección de los hombres. Ahora, nosotros vemos a los discípulos de Jesús en la parte de la Biblia que leímos el día viernes, y vemos a estos hombres que dudaron de Dios. ¿Están aquí? Y la Biblia no los plasma como los hombres sobrenaturales que creyeron desde el primer momento en Jesús. No habla de esos hombres, habla de hombres comunes como tú y como yo. No habla de hombres que caminaron desde el primer momento sobre las aguas, aunque sí caminaron sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Están aquí? Ahora, eso implica que Dios rompe las leyes de lo natural cuando nosotros creemos. ¿Estás aquí? Vamos, dile al que está a tu lado: lo único que necesitas es creer. Vamos, dile, predícale, dile: hermano, hermana, mi amor, hijo mío, lo único que necesitamos es creer. Porque Pedro creyó. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Él puso su mirada en Jesús. Sabemos, hemos visto en la palabra que Pedro quitó su mirada de Jesús. ¿Y qué pasó? Se hundió. Ahora, la gloria de Dios se manifiesta cuando nosotros creemos. Pero el hecho de que creamos nos lleva a la Biblia para que nosotros aumentemos nuestra fe todos los días. ¿Están aquí? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de hombres que también dudaron. También dudaron. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, nosotros vamos a Lucas capítulo 9, versículos 13. Lucas capítulo 9, versículo 13. Amén. Sí me estaban poniendo atención. Gracias. Dice la palabra: Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Repite conmigo: Dios siempre nos va a sorprender. Los discípulos vieron la escasez. Jesús vio una oportunidad para manifestar lo sobrenatural de Dios. ¿Están aquí? Y esa es la diferencia entre un cristiano ahí medias tintas y un cristiano fortalecido en la fe. ¿Sí? Porque tú no eres Jesús, yo no soy Jesús, pero creemos en el Dios Todopoderoso. ¿Estás aquí? Creemos que Jesús nos salvó. Ahora, cuando nosotros vemos la Biblia nos enseña: ¿hombres dudaron, sí o no? Los hombres dudaron. Jesús aprovechó para manifestar la gloria de Dios. Ahora, nosotros no podemos caminar como este tipo de personas. Tenemos que caminar como Jesús, viendo la oportunidad para manifestar la gloria de Dios, para manifestar lo sobrenatural de Dios. Y yo oraba a Dios y Dios me llevaba a otra parte de la Biblia. ¿Cuántos conocen a Moisés? ¿Cuántos conocen a Moisés? Ay, Dios mío, necesitamos leer la Biblia, hijos. ¿Cuántos conocen a Moisés? Amén. Quiero llevarte a Éxodo capítulo 4, versículo 2. Éxodo capítulo 4, versículo 2. La Biblia habla lo siguiente y dice: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: ¿qué respondió? Una toalla. Respondió: una vara. Quiero que tratemos de comprender quién es Dios. Te quiero hacer unas preguntas. ¿Acaso Dios te conoce? ¿Sí o no? ¿Tú crees que Dios nos da conforme vayamos pudiendo soportar, sí o no? ¿Tú crees que Dios te va a dar una carga que tú no puedes cargar? Nunca. Él te conoce. Si tú dices que Dios te conoce, Él nunca te va a dar una carga que no puedas soportar. Él nunca va a meterte en algo que tú no puedas cargar o que tú no puedas soportar. Y esto es algo que tú tienes que comprender. Si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Si Dios te dijo: va a hacer esto, ¿lo vas a hacer tú o lo va a hacer Él? ¿Quién soltó la palabra? ¿Quién te está hablando? Dios.
Ahora, vemos aquí una pregunta de Dios hacia Moisés y le dice: ¿qué tienes en tu mano? De la misma manera como los discípulos le dicen a Jesús: pero Señor, no tenemos para darle de comer a esta gente. Solamente tengo 5 panes y 2 peces. Solamente tengo 5 panes y 2 peces. Dios le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y tenemos que entender que en ambos casos lo que tenían parecía insuficiente. Lo que tenían en sus manos parecía insuficiente para lo que Dios estaba pidiendo. Mira, tienes que entender esto, porque no es el pastor que te está diciendo: es que tienes que hacer algo, tienes que hacer esto. Yo no soy nadie. Yo solamente te voy a instruir, te voy a llevar, te voy a encaminar. Yo solamente te voy a enseñar. Pero Dios es el que te está pidiendo: hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, yo te quiero salvar. Ven a mí, porque yo tengo la salvación. Él es el que te está hablando y te está diciendo: yo quiero sanarte. Él es el que te está diciendo: yo tengo algo más para ti y para tu casa. Él es el que te está diciendo: yo te llamé de las tinieblas a la luz. Él es el que te está diciendo: servirás tú y tu casa. No soy yo el que te está hablando, es la Biblia el que te está diciendo: yo tengo algo más preparado para aquellos que me aman. Es Dios el que nos está hablando y nos está diciendo: yo tengo planes para lo bueno y no para lo malo. Entonces, a ver, ¿quién le está hablando a los discípulos en este momento? Estamos hablando del Dios que bajó a la tierra. ¿Quién le está hablando a Moisés en este momento? Estamos hablando del Dios Todopoderoso. ¿Quién te está hablando a ti hoy? Y cuando Dios te habla, Dios te va a llevar. ¿Están aquí? Ahora, tenemos que darle fuerte el aplauso a Dios. Vamos, dáselo fuerte, porque Él está aquí. Él está aquí. En ambos casos, lo que tenían parecía insuficiente para lo que Dios estaba pidiendo. Por un lado vemos a unos discípulos preocupados, me imagino diciéndoles todos a Jesús: no tenemos lo suficiente. No tenemos lo suficiente. Por otro lado vemos a Moisés hablando con Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Dice la Biblia: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mira, ¿quién soy yo? ¿Alguna vez te has preguntado quién eres tú? Es que el pastor me trae a raya que ore por mi familia. Y has de decir: ¿quién soy yo? Es que a lo mejor el pastor me trae a raya porque quiere que ore por mi sanidad. ¿Quién soy yo? Es que el pastor me presiona para que esté todos los días en los cultos. ¿Quién soy yo? Repite conmigo: soy un hijo de Dios. Ahora, tenemos que entender que la lógica humana es: ¿qué son 5 panes y 2 peces para 5,000 hombres? La lógica humana es que puede hacer una vara contra el hombre más poderoso de aquellos tiempos. Shama. ¿Acaso sirve una vara para liberar una nación? Dios mío. Pero algo que me encanta es que Dios no estaba preguntando por lo que les faltaba. Dios estaba buscando lo que ellos ya tenían. ¿Están aquí? Y tú tienes que entender que Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Dios no va a venir a preguntarte qué es lo que te falta para cumplir lo que tienes que cumplir. Dios no te está preguntando qué es lo que te hace falta. Dios nos está preguntando qué teníamos, qué tenemos.
Y me encantaría que entendiéramos que el problema no siempre es que no tengamos suficiente. Muchas veces es que todavía no hemos entendido que Dios puede hacer lo que sea con poco. ¿Están aquí? Como que no me entendieron. El problema no es que no tengamos lo suficiente. Muchas veces es que todavía no hemos entendido lo que Dios puede hacer con lo poco. El viernes Dios te habló de panes y peces. Hoy estamos hablando de una vara. Y quiero preguntarte, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Porque Dios me ha dejado claro algo. Cuando Dios quiere manifestar lo sobrenatural, muchas veces no comienza dándonos algo nuevo. Dios comienza preguntándote, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? Creo que ahí quedaba más un ay que un amén. ¿Cuántos han recibido algo de parte de Dios? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Mira, y muchas veces pensamos que cuando yo pregunto ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Es que todavía Dios no me ha dado la fortuna que me prometió, las finanzas que me prometió. Muchas veces, mi amor, pensamos que tiene que llegar los millones para hacer las cosas. Hijo, ¿Dios te ha hablado? ¿Dios te ha hablado, hijo? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Pero es que me habló hace tanto tiempo y todavía no llega. Bueno, si sigues con ese pensamiento, ¿lo digo o no lo digo? Va a tardar todavía más de lo que está tardando. ¿Sabes por qué? Porque no eres buen administrador de lo que Dios ha dicho a tu vida. Y buen administrador no quiere decir que separes las monedas de peso, las de 2, las de 5, las de 10. Buen administrador es que tú recibas una palabra, hija, que tú la creas en tu corazón y que ores para que Dios cumpla esa palabra. Porque dices, bueno, es que no tengo mucho. Tienes 2 rodillas para doblar, hijo. Tienes un corazón contrito y humillado. Pero lo más importante es que tienes una palabra. Y nosotros tenemos que ser provocadores de la palabra de Dios, porque Dios ya lo dijo. Ahora, ¿Dios miente? Ay, ¿Dios miente? Díganme por favor, ¿Dios miente? Yo no sé si tu Dios miente, pero el mío no miente. Y mi Dios no es otro Dios más que el Dios de la Biblia. Ay, yo no estoy hablando de otro Dios. Yo estoy hablando del Dios que tú tienes en tu Reina Valera, hijo. Hija, en esa Biblia arcoíris que me encanta, es el mismo Dios que yo tengo en mi Biblia ya. ¿Están aquí? Entonces, si yo creo en lo sobrenatural, ¿por qué tú no? Si Dios me habla a mí y cumple sus promesas, ¿por qué contigo no lo ha de hacer? Yo no soy un hombre sobrenatural. Yo simple y sencillamente soy un hombre que dijo, no puedo. No puedo. Porque entendí que mi Biblia dice que no es con mis fuerzas, sino con las del Señor. ¿Están aquí? No es con mi conocimiento, sino con el conocimiento de Dios. ¿Están aquí? Entonces, la lógica humana es que 2 panes y 5 panes y 2 peces no son suficientes. La lógica humana es que una vara no puede ir contra el hombre más poderoso de aquellos tiempos. La pregunta aquí es, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? La vara de Moisés no tenía poder. El que tiene el poder es Dios. La vara de Moisés no era mágica. La vara era una vara de un pastor. ¿Estás aquí?
Pero curiosamente vemos que la Biblia nos dice algo sorprendente. Éxodo capítulo 4, versículo 20. Éxodo capítulo 4, versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de en su mano. Y ahora tienen que notar esto, porque primero era una vara, primero era la vara de un pastor, y después aparece en la Biblia como la vara de Dios. Ay, Dios mío, porque esto me deja claro que Dios, cuando toma algo, ya no es algo común. Dios mío, ¿estás listo para esto? Lo que muchos no logran entender es que antes era un hombre ordinario. Lo que muchos no logran entender es que antes eras una mujer ordinaria. El mismo hombre que la esposa estaba esperando que le pusiera los cuernos. Antes eras la misma mujer que el esposo estaba esperando que le gritara porque no le hizo de comer. Antes eras el mismo hijo que le reclama a mamá, a papá, por no dejarlo ir a la fiesta con sus amigos. Y llegó un día y Dios tomó lo ordinario y lo convirtió en un hijo, en una hija de Dios. Ay, Dios mío. Es que, ¿cómo te explico que Dios convierte las cosas en lo que nunca se pensó que fueran ser? Lo ordinario fue rendido a Dios y comenzó a ser utilizado para propósitos extraordinarios. ¿Están aquí? O sea que un día tú fuiste ordinario y ahora Dios te ha convertido en algo extraordinario. Tú no eres una persona común, tú eres una persona que camina bajo la gloria y el poder de aquel que te llamó. Tú no eres una mujer ordinaria, tú no eres un hombre ordinario, tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú eres barro en manos de las paredes. Dios te convirtió en algo extraordinario. En nuestras manos todo puede parecer ordinario, pero en las manos de Dios, Dios puede convertir lo que sea en un instrumento de milagros. Los panes eran panes, Eunice es Eunice. Los peces eran peces, Demetrio es Demetrio. La vara era una vara, el bebé es el bebé. ¿Están aquí? Lo sobrenatural no estaba en los objetos. Lo sobrenatural no está en una persona. Lo sobrenatural está en lo que tomó ese objeto. Lo sobrenatural está en lo que tomó a la pastora Eunice. Lo sobrenatural está en lo que tomó a Linda. Lo sobrenatural está en lo que está en ti, Juan. Lo sobrenatural está en lo que está en ti, Verónica. Lo sobrenatural está en lo que está conmigo. Lo sobrenatural está en nuestro Dios, en lo que Él toma. Y algo que me encantaría que entendiéramos es que Dios no necesita mucho. ¿Estás aquí? Vamos, dile al que está a tu lado, abróchate el cinturón, por favor. Ay, Dios mío. ¿Sabes por qué? Porque algo que muchos no han entendido
Es que Dios no necesita mucho. Dios no necesita mucho. ¿Sabes qué es lo que necesita Dios, hijo? Dios necesita que tú lo entregues todo para Él y por Él. Y cuando tú lo entregues todo, Él va a venir y lo va a entregar todo por ti. Ay, Dios mío, ¿entienden lo que te estoy hablando? Dios no necesita mucho. Dios solamente necesita que entregues lo poco que tienes, lo poco que tenemos, lo poco que somos, para convertir lo poco que somos en lo mucho que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. ¿Están aquí? El poder no estaba en los panes eran panes, los peces eran peces, la vara era la vara. Pero Dios tomó esos panes, Dios tomó esos peces y Dios tomó esa vara. Dios no necesita mucho, necesita que nosotros lo entreguemos todo. Dios a los discípulos y a Moisés les hizo una pregunta: ¿qué tienes en tus manos? Muchas veces pensamos que no es suficiente lo que tenemos. ¿Estás listo para esto? Muchas veces pensamos que nuestra capacidad no es suficiente. ¿Están aquí? Muchas veces pensamos que nuestra capacidad no es suficiente. Ahora, yo necesito que tú comprendas esto. ¿Estás listo para lo que voy a soltar? Hay un problema muy grande, que hay personas que se sienten muy capaces y nunca ven el resultado de Dios en su vida. ¿Están aquí? Ahora, tenemos que aprender a hacer un balance, porque ni muy muy ni tan tan. ¿Quién ha escuchado ese dicho? ¿Verdad? Ni muy muy ni tan tan. Porque hay muchos que se pasan de creer que son y tienen el conocimiento y caminan sobre las aguas, pero Dios no hace nada con ellos. Ahora, está la otra, el tan tan. Está el hecho de que te sientes tan pequeño y tan incapaz que realmente terminas creyéndote que eres tan pequeño y tan incapaz. Es por eso que tenemos que hacer un balance en nuestra vida. Tu capacidad rendida a los pies de Jesús es mucho más de lo que necesitamos. ¿Estás aquí? Ahora, nosotros pensamos que lo que tenemos no es suficiente. Muchas veces pensamos que nuestra capacidad no es suficiente. Ay, pero hay otra cosa. Pensamos que nuestra familia no es suficiente. ¿Están aquí? Muchas veces pensamos que nuestro servicio no es suficiente. Muchas veces pensamos que nuestros recursos no son suficientes. ¿Estás aquí? ¿Estás escuchando? Muchas veces pensamos que nuestro llamado no es suficiente. Muchas veces pensamos que nuestra experiencia no son suficientes. Muchas veces llegamos a pensar que nuestros dones, lo que Dios nos dio, no es suficiente. Y no hablo solamente de los dones, los 9 dones de la Biblia. Hablo de los dones personales que tenemos. ¿Estás aquí? Tienes dones. Tienes un don para tocar un instrumento, Jorge. Tienes el don, bebé, de tocar la batería y todos los instrumentos. Tienes el don, John, de tocar el piano, pero muchas veces piensas que no es suficiente. Bueno, hijo, esto lo hemos hablado tú y yo. Ponlo en las manos de Dios. Él es el que va a hacer todo suficiente. A veces pensamos que nuestro tiempo no es suficiente. Muchas veces pensamos que nuestra fuerza no es suficiente. Cuando lo poco se entrega completamente a Dios, Dios puede hacer mucho. ¿Están aquí? Cuando lo poco que nosotros tenemos o somos se entrega a Dios, Dios puede hacer mucho. Dios puede hacer todo. Pero ahora quiero que veamos lo siguiente.
junto con toda palabra hay una instrucción. Repite conmigo, hay una instrucción. Ahora, vemos aquí en Éxodo capítulo 4, versículo 3. Éxodo capítulo 4, versículo 3. Dice, Él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Y esto debe de marcarnos, porque una cosa es decir, es todo lo que tengo, y otra cosa es escuchar, suéltalo. Moisés tuvo que abrir su mano. Tuvo que abrir su mano, dejarlo ir antes de que Dios lo usara de una manera sobrenatural. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Moisés tuvo que abrir su mano y soltar, dejarlo ir antes de que Dios lo usara de una manera sobrenatural. ¿Qué tenemos en nuestras manos que no hemos soltado delante de Dios? ¿Están aquí, iglesia? Porque podemos decir, Dios, úsame. Señor, haz milagros. Podemos decir, Señor, manifiesta tu gloria. Señor, haz algo sobrenatural. Pero ¿qué pasará cuando Dios nos diga, suelta lo que tienes en tu mano? En Cristo, todo lo que parece ordinario puede convertirse en una manifestación de la gloria de Dios. ¿Estás aquí? Puedes sentirte una persona ordinaria, pero en Cristo puede convertirse, tú puedes convertirte en una manifestación de la gloria de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 4. Dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Después vemos esa misma vara una y otra vez ante Faraón, porque cada vez que iba y se presentaba una plaga delante de Faraón, Moisés iba con su vara. Y una y otra vez la veíamos y la veíamos y la veíamos en las señales de Egipto. Finalmente llegó el punto en el cual la vimos frente al mar rojo. ¿Están aquí? ¿Están conmigo, sí o no? Éxodo capítulo 14, versículo 16 dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ayer, iglesia, Dios mío, multiplicó lo que parecía insuficiente. Hoy Dios quiere utilizar lo que parecía insignificante, porque para ti hay cosas que pueden parecer insignificantes, pero en las manos de Dios todo es valioso. ¿Estás aquí? Lo sobrenatural de Dios comienza cuando lo natural que tengo se rinde completamente a Dios. ¿Qué tan natural eres? ¿Qué tan natural vives? Yo hablaba a la iglesia ayer en Simapán y les decía, por favor no vean lo que está a su alrededor. Ustedes recibieron una palabra de parte de Dios y todos gritaban, amén. Te hago la misma pregunta. ¿Has recibido algo, una palabra de parte de Dios? ¿Recibiste la palabra mañana? ¿Recibiste la palabra hoy? ¿Recibiste la palabra ayer? No importa cuándo hayas recibido la palabra, Dios no miente. ¿Están aquí? Tenemos que entender que Dios va a hacer las cosas que tiene que hacer, pero tenemos que dejar lo natural a un lado. Tenemos que dejar lo natural a un lado. Tenemos que rendir todo lo que tenemos completamente a Dios. Vengo delante de ti a decirte, iglesia, no desprecies lo que Dios puso en ti,
porque hay mucho que Dios quiere hacer. Tienes que saber entregárselo a Dios, pero no solamente entregárselo a Dios. Aquí viene la parte que decimos: ay, ay, ay. ¿Qué pasa cuando yo te digo de parte de Dios, obedece a Dios? ¿Qué pasa? Mira, hay testimonios de personas que lo tienen todo, todo. Yo conozco empresarios que han ido como la espuma, subiendo, 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 subiendo. Incluso han llegado hasta preguntar: pastor, ¿qué hago con esta gloria que está? Fíjate, se atreven a decir gloria, y nada más de la noche a la mañana, ¡pum!, se acaba todo. Y ahí vienen a preguntar: pastor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy un hombre bueno, no engaño a mi esposa, mis hijos están sujetos a la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están listos para el ay? ¿Y cuánto tiempo honraste a Dios con tus finanzas? Ay. La obediencia trae bendición. No vengas llorando a mí cuando la empresa que tú levantaste, tú formaste, se vaya a tierra y se vaya a piso y se acabe todo y termines mendigando pan. ¿Sabes por qué? Porque yo te voy a decir: ¿honraste a Dios? Porque a muchos no les gusta que hable el pastor sobre finanzas, pero esto no es algo mío. Muchos relacionan la gloria de Dios con las finanzas y el dinero, cuando para mí lo más importante es la estabilidad que hay en mi casa, el amor, la paz, que mis hijos prosperen en conocimiento de Dios. No es solamente lo económico, es parte de esa añadidura. Ahora, yo quiero que tú comprendas esto: que Dios puede hacer todo con poco. No porque tú seas poco, sino porque Dios puede hacer mucho más en tu vida. ¿Están aquí? Entrégale a Dios lo que tienes que entregar. Obedece a Dios. Marcha. Extiende tu vara. Porque lo que ayer parecía algo insignificante, para nosotros mañana puede ser el instrumento que Dios usará para abrir el mar rojo. Mañana tú puedes ser el instrumento que Dios use para ir y ganar las almas, para ir y ganar con Luca para Cristo. Tú puedes ser el instrumento que Dios utilice para traer la provisión, para ir y alimentar al indigente, para ir y darle al que no tiene. Tú puedes ser el instrumento que Dios utilice para lograr su propósito en esta tierra. Alguien puede decir amén. Dios es un Dios sobrenatural. Dios es el Dios de lo imposible. Yo no sé si tú lo creas, pero yo creo que Dios va a hacer cosas sobrenaturales en esta casa. Lo único que nosotros tenemos que entender es que tenemos que soltar aquello que Dios quiere usar para su gloria, para su honra. Dios mío, te damos gracias. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú
Señor, eres bueno. Te damos gracias porque tú, Señor, nos has hablado. Tú, Señor, tienes algo preparado para tu iglesia. Señor, primero fueron los panes y los peces. Los discípulos dudaron que podían ser alimentados 5,000 hombres, pero tú dijiste: denles de comer, denles de comer. Y esos panes y esos peces fueron multiplicados. Padre, después viene Moisés, dice: ¿qué tengo yo? Y tú le preguntaste: ¿qué tienes en tu mano? Y tú dijiste, y él dijo: una vara. Bueno, una vara es suficiente. Padre, comprendemos que para el hombre es, Señor, poco, para ti es suficiente. Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, has manifestado tu gloria y tu poder en nuestra vida, porque tú, Señor, lo vas a lograr. Tú, Señor, nos vas a llevar al cumplimiento. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Vamos, grita conmigo: Dios es Dios de lo imposible. Lo sobrenatural de Dios está sobre nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Dale fuerte el aplauso a Dios. ¿Qué crees? Yo creo que vamos a seguir aquí hasta que logremos ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene mucho para ti, Jesús. Ay, Dios mío. Marina, Dios tiene mucho para ti, hija. Oscar, Dios lo va a hacer en tu vida. Iglesia, Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ay, Dios mío, quisiera seguir predicando, pero ya sé que muchos tienen hambre. Vamos, hijos, a pasar a la parte del frente. Vamos a participar de la mesa del Señor. Recuerden, si estás bautizado o la iglesia cristiana ya de viejo que hayas tomado la decisión de bautizarte, por favor pasa, toma el pan, toma el vino y vente aquí en la parte de enfrente, por favor. Y vamos rapidito a ir avanzando. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una mi corona Jesús me dará.
Hoy yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gloria a Dios. Dice la Escritura, hijos, de la siguiente manera. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de estar reunidos hoy en tu casa, Señor, alabarte, exaltarte, escuchar una palabra de parte tuya, Señor. Pero ha llegado el momento, Señor, como cada primer domingo del mes, Señor, de recordarte, Señor, de recordar lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros, pero sobre todo también, Señor, recordar que tú vienes por una iglesia preparada. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú, Señor, has sido bueno. Señor, perdónanos si en algo te hemos ofendido y ayúdanos, Señor, a seguir honrándote. Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hijos, comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hijos, tomemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, como cada día, Señor, por la bendición de poder,
Señor, estar en tu presencia. Te pedimos que tú nos fortalezcas día con día. Señor, seas con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Señor, que no te apartes de nosotros. Señor, sé tú con tu iglesia en todo tiempo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Vamos a pasar, hijos, vamos a depositar la copa, el vasito ahí en la basura, por favor. Vamos a regresar a nuestro lugar mientras entonamos este himno. Cántalo, por favor. Siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor, iglesia. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Queremos darle la bienvenida a algunos hermanos que nos visitan por primera vez. Si no escuchas su nombre, por favor levanta tu mano. Queremos darte la bienvenida como te lo mereces. María Berta López. ¿Dónde estás, María? Allá está. Dale fuerte el aplauso a Dios. Miguel Reina. ¿Vienen juntos? Dale fuerte el aplauso a Dios por la vida de Miguel. Joshua, Gael y Uziel. Dale fuerte el aplauso a Dios por la vida de esta familia. María Félix, ¿dónde estás, María Félix? Dale fuerte el aplauso a Dios por la vida de María Félix. ¿Alguien nos visita por primera vez, segunda? Dale fuerte el aplauso a Dios. Hijas, por favor, hay que tomar los datos. De este lado, fue la primera vez el viernes que nos visitaste, ¿verdad, hermanito? El viernes, y tú ya es la primera. ¿Sí? Dale fuerte el aplauso a Dios por la vida de nuestros hermanos, por favor. ¿Alguien más que se nos haya allí escapado por la entrada? ¿Alguien más? Nadie. Gloria a Dios. Vamos, dale fuerte el aplauso a Dios por la vida de nuestros hermanos. ¿Por qué no te paras de tu lugar? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a ir y vamos a decirle: hermano, Dios te bendiga, qué gusto verte, bienvenido a la iglesia Monte Ararat. Es una bendición que nos visites, es una bendición que estés aquí. De verdad nos gozamos de poder decirte que es una bendición que estés aquí en la iglesia Monte Ararat. Dile: qué guapo, qué guapa te ves. En la iglesia Monte Ararat somos una familia hermosa. Gloria a Dios. Mi amor, ven. Llama. Mami. Gloria a Dios. Vamos a orar por nuestras finanzas. Recuerden, tenemos cultos los viernes a las 8 de la noche. Cultos generales los viernes a las 8 de la noche. Tenemos cultos generales los domingos a las 9 de la mañana. Agosto hay sorpresas para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Jóvenes sin casarse. Entonces yo también soy un niño.
Sí, entonces, porque yo me voy con el Señor, y recuerden que la Biblia dice que si no somos como niños, no entramos en el reino. Así que, por favor, jóvenes, estemos al pendiente. En la página estamos publicando todo lo que hay en la iglesia. Estemos orando. Reciban saludos de la iglesia El Muy. Ayer fuimos a la iglesia El Muy. Pregúntenme por qué se llama El Muy. Porque está muy, muy lejano. Y yo pensaba que era broma, pero Dios le bendiga, pastora Orlando. Yo pensé que era broma, pero realmente sí estaba muy, muy lejano, ¿sí? Gracias a Dios por la vida de Raúl, que se aventó la manejada ida y vuelta. Y realmente, gracias a Dios pudimos llegar con bien. Mi amor, por favor, vamos a orar por nuestras finanzas, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer más en nuestras vidas? Amén. Muchas cosas comienzan por aquí porque nosotros así lo queremos. Pero aquí esto es real, hijos. Diezmos y ofrendas es real. Y yo sé que Dios va a levantar una iglesia próspera. Todos, no algunos, todos los que obedezcan a Dios van a ver la gloria de Dios en sus finanzas. Padre, en tus manos ponemos las finanzas de tu iglesia. Creemos, Señor, que tú, Señor, seguirás haciendo tu obra. Tú, Señor, seguirás manifestando tu gloria y tu poder. Señor, creemos que tú, Señor, seguirás haciendo cosas grandes y maravillosas. Señor, nosotros declaramos que tú eres nuestro proveedor, Señor, y que en todo tiempo tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias en esta hora en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Vamos a pasar al altar, vamos a depositar nuestras ofrendas, nuestros diezmos con alegría y con gozo. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso en tu presencia. Vamos a salir de este lugar, Señor, bendecidos por tu palabra, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Te pido, Señor, que tú seas con tus hijos en todo tiempo. Señor, que nos permitas seguir creciendo en tu palabra, en tu presencia. Que cada día, Señor, tú muestres más y más en nuestras vidas. Señor, vamos a salir de este lugar bendecidos. Te pedimos que esta semana tú seas tomando control de todo, de nuestras finanzas, Señor, de nuestra salud. Que tú seas, Señor, tomando control de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Padre, declaro que veremos tu paz en nuestros hogares. Señor, gracias te doy. Bendice a todos nuestros hijos que salen de vacaciones esta semana, aquellos que regresan, Señor, sé tú con ellos, Señor, en todo tiempo. Levanta tus manos al cielo, iglesia. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Podemos decir? Amén. Dale fuerte el aplauso a Dios. No te vayas corriendo.